Vamos a convocar a Gustavo Rosa. Él es licenciado en comunicación, en periodismo, es licenciado en letras, es docente universitario, reside en Rosario, es un amigo de esta casa, es un analista político que allá hace años que lleva adelante la columna de Panorama Político en Radio Lateral en nuestro programa con Fundamento Criollo. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están Ronnie, Sergio y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral de Posadas? No Bueno, se hagan problema porque después les paso la factura de lo que esté gastando calentando motores. Que no está se muy hagan bien. problema. Está muy bien. Está muy bien. Para arrancar, mira, antes de que entraras vos, Ronnie pasó un tema que es para la mano de Arbolito, Ujú. y hay una frase que es impresionante. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio decía que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Creo que esa frase de esta canción genial de Arbolito es el eje de todo lo que uno puede esperar de los que supuestamente nos representan. Porque, a ver, hasta a los de nuestro lado, uno le dice, che, hermano, te doy 1.000.000 de pesos a ver qué podés hacer para llegar a fin de mes. Esa es lo fundamental, que no se entiende ni de un lado ni del otro, porque gran parte de los que nos representan son multimillonarios, no necesitan, no tienen problemas en llegar a fin de mes. Y ese es el problema que tiene el 90% de la población argentina, que tiene ingresos insuficientes, pero desde un lado y del otro dicen o hay que esperar de un lado o, bueno, tenemos que mejorar del otro. Esa frase de esa canción de Arbolito es genial. Yo te doy mi salario y te quiero ver, que es una de las cosas que siempre propongo entre amigos, decir que previo a la candidatura de cualquier tipo que aspira a ser representante, funcionario, presidente, juez, periodista, habría que organizar una especie de gran hermano dándole a ese tipo un salario de 1.000.000 de pesos y monitorearlo durante todo un mes a ver hasta dónde llega. A ver qué puede hacer con 1.000.000 de pesos durante todo un mes, pagando alquiler, pagando impuestos, pagando comida, a ver qué hace. Ahí se van a dar cuenta estos tipos del daño que están produciendo a gran parte de la población argentina. Sí. Bueno, Y del mundo también, ¿no? sí. Jamás se van a prestar a semejante cosa. No, hay que hacerlo obligatorio. Bueno, Si no aprueban ningún hermano, no pueden ser candidatos. Porque aparte es esa la cuestión, comprender el drama que está viviendo gran parte de las familias argentinas con esta situación que después vamos a hablar también de la cuestión de ingresos. Cuando se discute, que es el inicio de esta columna, esta reforma laboral que propuso el gobierno nacional, Milei, que no pudo estar en la ceremonia de entrega del premio Nobel de Corina Machado porque volvió para firmar la foto para sacarse la foto firmando la reforma laboral, que es aterradora, es aberrante. Si se aprueba esto, estamos fundidos. Si se aprueba la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, estamos al horno, porque nos volvemos a estar casi al nivel de servidumbre, de esclavitud. Van a disponer no solo de nuestras horas de trabajo, sino de nuestra vida. Bueno, yo digo nuestra, pero estoy jubilado, así que a mí no me afecta, pero afecta a los que me rodean y a la larga me va a afectar a mí. Antes de empezar con la reforma laboral del gobierno impresentable de Javier Milei, hay una contrapropuesta del PJ, se acordaron tarde, pero es la que se estaba discutiendo antes de que gran parte de los votantes votaran por Javier Milei en el balotaje, era la de la reducción de la jornada laboral. Entonces, ahora mismo vuelven
frente a la puesta autoritaria, retrógrada, regresiva del gobierno de Javier Milei, el PJ presenta una contrapropuesta que empieza con la recuperación del salario mínimo vital y móvil. ¿Recuerdan que, no sé si la semana pasada o la anterior, yo dije que en la ley de contrato de trabajo se establece que el salario mínimo vital y móvil tiene que alcanzar para garantizar vivienda, estudio, esparcimiento, alimentación, ahorro y un par de cosas más? Bueno, eso es fundamental para pensar lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es el piso que debe ganar un trabajador en Argentina, que hoy está en casi nada comparado con lo que cuesta la canasta familiar más alquiler. Entonces, la propuesta del PJ dice que hay que recuperar el valor del salario mínimo vital y móvil frente a la caída del 35% real en este ingreso acumulado durante el gobierno de Milei. Y propone que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero. Acá hay una confusión importante, porque la ley de contrato de trabajo vigente también propone la posibilidad de que se le pague al asalariado una parte en especie, ya sea el almuerzo o la merienda o el transporte, pero que se lo pague con bonos. Recuerdan que hubo un problema con los Recalde, con Mariano y con Héctor, que desnudaron la corrupción con Ticketed, que trataron de sobornarlo a Mariano Recalde y a Héctor Recalde, hicieron una cámara oculta y quedó sin efecto el pago con Ticketed. Genial. Pero en la ley vigente está la posibilidad de que se pague en especies parte del salario. Bueno, la propuesta del PJ dice paritarias libres sin cepo ni techos, reducir la jornada laboral a un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales. Recuerden que antes de que Milei gane el balotaje, el objetivo de una reforma laboral era a 6 horas por día, sin modificar el ingreso, lo cual es muy difícil de pautar en una ley. Y que el proyecto del PJ sostiene el pago de horas extras cuando superen el límite máximo que se establezca. En contraposición, el proyecto oficial propone esa cuestión del banco de horas que después vamos a analizar más en profundidad. Pero lo fundamental del borrador del PJ es que busca aplicar el artículo 14 bis. Cuando Milei estaba en campaña, decía que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional era una aberración, porque plantea que la justicia social es en sí una aberración. Una aberración. La justicia social que garantiza que todos tengamos un piso de dignidad y de ahí para arriba. Bueno, el proyecto del PJ garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades de las empresas, que quedan excluidas las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, sino las grandes empresas. Pero eso está en la Constitución y Milei, entre la ley bases y esta reforma laboral, pretende anular un artículo fundamental de la Constitución Nacional. Este artículo no fue incorporado por el peronismo en el 45, 46 y en esa época, sino por la dictadura, por la revolución libertadora, fusiladora, aniquiladora del 55, que anula la Constitución del 49 e incorpora una reforma de la Constitución del 53, incorporando este artículo 14 bis, que es de la dictadura de Lonardi, de Rojas, de Aramburu. Bueno, y Milei desdeña, desprecia ese artículo 14 bis, que es muy importante para garantizar derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. Bueno, y después la propuesta del PJ habla del salario dinámico
que lo propone la reforma de Milei, en donde dice que el salario dinámico está condicionado por la productividad de la empresa, y la reforma del PJ dice que el salario dinámico es aquel en el que el trabajador incrementa su salario conforme a su participación en la producción y ganancia de las empresas. Recordemos que hay un artículo en la Constitución que habla que las reformas de las leyes no pueden ser regresivas, no pueden retrotraer derechos. La reforma de Milei sí retrotrae todos los derechos laburantes conseguidos a lo largo de 40 o 50 años de historia. También la reforma del PJ establece que un trabajador, no tiene que contestar comunicaciones fuera de la jornada laboral. Y si se producen esas comunicaciones fuera de la jornada laboral, tienen que ser compensadas como horas extra. Ahora vamos a ver cuál es. Bueno, y también el proyecto extiende las licencias parentales igualitarias y de cuidado. Eleva a 120 días la licencia por maternidad en lugar de los 90 días actuales, y aumenta la licencia por paternidad a 90 días, y en la ley de hoy habla de 2 días solamente. Y extiende esos beneficios a los monotributistas. Obviamente, hay que ver, porque el gobierno nacional está muy apurado con aprobar la reforma laboral, que es una regresión no solo en derechos, sino también en transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Es la impronta de este gobierno desde el 10 de diciembre del 2023. Enriquecer a los más ricos a costa de empobrecer a los más pobres. Hay algo fundamental. Nos venden que esta reforma laboral va a generar nuevos puestos de trabajo, cuando el tipo con esa falta de respeto que significa referirse a un tipo, a alguien que es un abogado laboralista, pero que en realidad es empresarial, Julián de Diego, que fue uno de los fundamentales redactores de este proyecto de ley que presenta Milei. En una entrevista que le hizo Noelia Barral Grijera, fíjense, es impresionante. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? Y Julián de Diego, autor de esta reforma, dijo, no, yo no lo creo. Es decir, que esa mentira de que la reforma laboral va a generar nuevos puestos de trabajo registrados es una patraña. Lo único que puede generar puestos de trabajo nuevos y registrados es el consumo, es el crecimiento de la economía, no de la macro, sino de la micro, de la nuestra economía, que nos puede volver a convertir en consumidores y no solamente en supervivientes, lo que va a hacer que se generen nuevos puestos de trabajo. Por el camino que emprendió Milei de las aperturas importadoras totalmente sin límites, que hace que muchas fábricas terminen convirtiéndose en importadores, hace que los puestos de trabajo, no solo los informales, sino también los formales, se aniquilen. Vamos a ver qué es lo que propone la ley, que ya lo habíamos hablado en un momento, pero que es la propuesta de Javier Milei, que apunta no solamente a reducir los derechos de los laburantes, con el banco de horas, con las indemnizaciones que son pagadas por el propio Estado con recursos del ANSES, porque el empleador ya no tiene que contribuir si decide despedir a un laburante. Y eso es lo importante de esta reforma laboral. ¿Cómo despedir a un trabajador sin que le cueste demasiado a ese empleador, al empresario, que no son las pymes, sino que son los grandes empresarios que tienen ese movimiento de masas de trabajadores que los pueden alternar definitivamente cuando encuentran un vericueto para poder explotarlos?
La ley, el proyecto de reforma laboral de Milei es un retorno a la servidumbre. ¿Vieron? No sé si ustedes vieron o leyeron novelas ambientadas en el siglo XVIII, XIX, donde el patrón que tenía un mayordomo, mucamas, sirvientas, cocineras, podía disponer del tiempo de esos laburantes como quisieran. Hoy tenemos una fiesta que tenés que laburar 15 horas. Y es lo que propone esta ley. Volver a tener no laburantes, no trabajadores, sino siervos. Y en los próximos pasos, si este tipo continúa gracias al voto desconsiderado y qué sé yo, y absolutamente imbécil de los votantes que votaron a Milei en 2023 y en el 26 de octubre, probablemente volvamos a la servidumbre. Bueno, y además destruye la posibilidad de lucha de los sindicatos, porque establece que un acuerdo provincial vale más que un acuerdo nacional. El acuerdo nacional generalmente actuaba como piso de cualquier acuerdo provincial. Ahora proponen, con esta reforma laboral, que los acuerdos nacionales sean un techo. Si un acuerdo provincial propone algo más bajo que las paritarias nacionales, se acepta el más bajo. Todo para los empleadores, todo para los especuladores. Pero además, y esto es lo más grave, es que la transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos no solo se queda ahí, sino que además no hay ningún tipo de obligación de la patronal con respecto a el cuidado de los laburantes, la anulación de las multas por tener laburantes en negro, que eso ya estaba en la ley bases, y ahora se establece que el laburante es un colaborador del empresario. Terrible. Y después, en esta reforma laboral, incluyen tres cosas. La reforma tributaria, que es la transferencia de recursos, donde el empleador no tiene la obligación de pagar determinadas cosas ni multas que tenía obligado con la ley actual. Y además, penal, porque anula el derecho a huelga. En la reforma laboral se establece cuáles son aquellas áreas de trabajo que no pueden hacer huelga. Y están todos incluidos. Nadie puede protestar ni hacer huelga porque la ley de reforma, el proyecto de reforma laboral planteado por mi ley establece que todos somos esenciales. Todos somos esenciales. Y más grave aún es que la reforma laboral está pensada para un país no industrial, sino un país absolutamente de servicios. Y hay algo fundamental. Recuerdan que Javier Milei dijo en campaña, y esto no le afectó en el voto del ciudadano argentino, es un admirador de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía, la economía es el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma. Y justamente lo que vinieron estos tipos, estos tránsfugas, estos libertruchos a hacer es cambiarnos el corazón y el alma. Pensar que somos individuos absolutos, que vivimos nuestra vida, que nada nos afecta, que viva la libertad carajo, que yo puedo negociar libremente con un acuerdo entre partes, con un gran empresario, y es mentira. Esa cuestión que muchos se creen que yo trato individualmente con mi empleador o con mi propietario que me alquila el departamento o la casa, es mentira absoluta. Yo nunca veo al dueño. Todos los que trabajan en Mercado Libre o en Mercado Pago no ven a Garcarín para decirle, che, quiero trabajar. Y después la cuestión del banco de horas. El banco de horas es la gran propuesta que tiene esta reforma laboral, que es que si el empleador me dice un día, obviamente me lo va a decir a través de un mayordomo, puede ser
un jefe de personal, mañana tenés que trabajar 12 horas. Y vos decís, no, lo que pasa es que yo tengo este compromiso. No importa, mañana trabajás 12 horas, las 4 horas de excedente te las guardo y no te... Y es la anulación de las horas extras. En la ley vigente, si yo trabajo más de 8 horas, ese excedente me lo pagan en un 50% más o en un 100% más. El banco de horas implica que las horas extras ya no tienen efecto. Terrible, terrible la propuesta. Cualquiera que adhiera a esa propuesta o es un multimillonario o es un siervo de esos multimillonarios. Por Dios, la verdad que no tengo... Espero que digas algo. Ay, no, estoy muy impactado, Gustavo, estoy muy impactado. Se puede colar esta reforma laboral, ese es es inminente, ¿no? Inminente. Escuchaba a Mariano Recalde, ayer estaba en una entrevista, decía, era mucho más, era mucho más difícil que salga esta reforma laboral con Cristina libre, pero bueno, hay toda una ingeniería social en camino. Y me mataste con esta definición de Margaret Thatcher, el método es la economía, pero vamos por el alma y el corazón. Es la batalla cultural que este tipo está proponiendo, que no es una batalla cultural, porque la batalla cultural, de acuerdo a Gramsci, es un movimiento de abajo hacia arriba. Este tipo está imponiendo, apropiándose de la expresión batalla cultural, para hacer lo que el 5% de la población argentina, es decir, los que tienen gran parte de la riqueza que nos corresponde, nos están imponiendo. Nosotros tenemos que aceptar las condiciones que ellos ponen para crecer, para vivir mejor, porque dentro de 50 años vamos a ser Irlanda, Francia, no sé qué más. Mentiras absolutas, porque son a 50 años la mayoría de los que estamos en este momento no vamos a estar. Y voy a decir, eso es el proyecto de este gobierno votado el 26 de octubre, refrendado el 26 de octubre, y muchos de los que lo refrendaron están empezando a padecer las consecuencias. Y si esta ley sale, porque aparte están apuradísimos por la reforma laboral, la presentaron en estos días y ya la quieren tratar cuanto antes de fin de mes. Claro. Empieza por el Senado. Los números le están dando más o menos bien porque los PRO están totalmente de acuerdo. Sobre todo lo que los PRO apoyan es la pérdida de poder del movimiento sindical. Si podemos, aparte, Macri dijo, si podemos quitarle poder a Baradel, como si Baradel influyera en todo el país, pero Baradel es solamente el representante primal de los docentes en provincia de Buenos Aires. Pero él armó su principal enemigo en Baradel, y eso es lo que quieren, eliminar lo que es un logro de años, que es el movimiento sindical argentino. El movimiento sindical argentino es el forúnculo que tiene la aristocracia argentina, el poder real, y que lo quieren eliminar como sea. Con Cristina presa lograron gran parte. Gustavo, Pero, bueno, sí. a ver si compartís conmigo esta reflexión. En algún punto, cuando Javier Milei sostiene un discurso que comenzó a enamorar a aquel antiperonista que decía, bueno, acá está, esta es la versión que quiero ahora, iba contra la casta. Y en algún punto él señalaba a el sindicalismo como parte de la casta. Y en algún punto también pienso, Gustavo, y digo, claro que el sindicalismo es uno de los objetivos a destruir por parte de aquellos que quieren negociar a sus anchas, cómo ganar más o tener mayores privilegios. Ahora, una porción, un número importante del sindicalismo ofició de casta también. Ofició de casta. Exactamente. Esa es la genialidad que tuvo Javier Milei. Señalar a la casta como aquellos representantes, diputados, senadores, sindicalistas, que viven privilegiados
porque son, además de representantes del pueblo, tanto sindicalistas como legislativos, y que son empresarios y que son multimillonarios. Por eso traje a colación la frase de Arbolito, de te doy mi salario y te quiero ver. Vamos a ver si esos sindicalistas, que, bueno, la CGT cambió de cúpula, la cúpula anterior era totalmente acuerdista con cualquier gobierno, y vos decís, che, a ver, que a vos, Daer, Moyano, te doy un salario mínimo, ¿a qué parte del mes llegás? ¿A qué día llegás? Y también diputados y senadores, que uno dice, ¿qué intereses representan si también son empresarios? Si también tienen intereses en la economía real que van más allá de representarnos a nosotros. ¿Cómo nos va a representar un tipo que es senador o diputado que tiene intereses mineros al momento de votar una ley sobre minería? Va a representar nuestros intereses, que es la no contaminación, la distribución de lo que exporten, o su propio interés como empresario. Un sindicalista como Cavalieri, que además de ser representante gremial, es también empresario, ¿de qué lado del mostrador va a estar? ¿De qué lado del mostrador se pone? Esa es la gran cuestión que uno dice, che, hay algo que funciona mal en esto. ¿Cómo puede un representante gremial o un representante legislativo o un funcionario ser el representante de nuestros intereses cuando tenemos funcionarios elegidos por este gobierno de mierda y también por los anteriores que tenían intereses en aquellos que tenían que controlar y gestionar? Cuando fue, qué sé yo, lo de Aranguren, que el tipo era accionista de Shell y era el ministro de Energía. ¡Wow! O como muchos funcionarios de este gobierno que son de Techín, de Bulgeroni y de grandes empresas argentinas que nos cagan la vida constantemente, que son los que dicen hay que bajar impuestos, hay que bajar bienes personales. Y este gobierno está actuando en función de eso. Y se diluye. Porque, por ejemplo, ahora nosotros vemos que el 18, el jueves, va a ser la marcha de la CGT a la que se adhieren muchísimos sectores de la sociedad, incluso organizaciones sociales, la CTA, que van a hacer espero, una gran marcha, que también espero que no sea solo en Capital Federal, sino en todo el país, para oponerse a la reforma laboral. Pues esos tipos que están llamando a la marcha, que durmieron durante tantos años sin defender los derechos de los laburantes, y que ahora porque uno dice, che, bueno, está bien, pueden marchar porque a los laburantes los van a precarizar. Pero en realidad uno puede pensar, no solo es ese el motivo, o el fundamental motivo, es que les quieren quitar poder a los sindicalistas, a los gremios, a los sindicatos. Ahí está la cuestión en lo que se siembra la duda en gran parte de la población que piensa a estos sectores como casta, cuando en realidad la casta es ese 5% de tipos que viven en nuestra costa, que nos esquilman los recursos para que vivamos con dignidad, que tienen yates de 20.000 metros de eslora, que tienen miles de mansiones en todo el mundo, y sin embargo no se los considera casta porque este gobierno los está beneficiando. No los considera casta. A Pablo Roca, a Mañeto, a Bulgeroni, a Manzano, a Garcarín. No son esos la casta. Y esa es la verdadera casta a la que habría que apuntar para reducir no solo la riqueza que administran y los beneficios que tienen impositivos y de subsidios y qué sé cuánto, sino también de incidencia en la vida democrática. No puede haber democracia con ese 5% que es el que verdaderamente gobierna en todos los estilos de gobierno que hemos tenido en los últimos 50 años. No te quiero decir que no te quiero decir que Mañeto ni Roca sean carmelitas descalzas al lado de los señores que también están haciendo importantes negocios con Argentina, pero
hay, bueno, por supuesto, un interés transnacional que está muy interesado en seguir saqueando a la Argentina. Y no son precisamente Mañeto, que están haciendo sus negocios grandes, enormes, pero que bueno, que tienen un diario, que te dan noticias, que tienen negocios, que se apropian de las telefónicas, pero bueno, brindan ese servicio, después te ahogan a tarifazos, te matan, pero hacen algo. Después están los que son golondrinas financieros que vienen, rapiñan la Argentina y se borran, no producen, no invierten, no hacen nada. Esos son los peores, inclusive. Los grandes señores fantasmas que uno no ve, que también están, Milei también está gobernando para ellos. Bueno, vos fíjate, cuando yo empecé a estudiar periodismo en 1985, cuando la vida era en blanco y negro, los profesores nos decían, bueno, ojo, que detrás de cada noticia hay un anunciante. Es decir, que los medios de comunicación, 40 años atrás, actúan en función del interés de los anunciantes. Cuando los medios empezaron a diversificarse, cuando uno ve Clarín, que tiene intereses agropecuarios, petroleros, mediáticos, de telecomunicaciones, se convierten en sus propios anunciantes. Por lo tanto, dejan de ser un medio de comunicación para convertirse en una oficina de prensa de esas grandes empresas que son ellos mismos. Ahí se empieza a distorsionar la cuestión. Y obviamente, en los 90, cuando empieza esto de la globalización, donde uno ya no entiende quién es dueño de cada cosa, sino que son accionistas, inversores, commodities y todo eso, oye, che, la verdad, no sé contra quién pelear, porque son todos intereses internacionales, intereses. Y Mañeto, por ejemplo, igual que el diario La Nación, con lo obtenido en Argentina, invierte en Estados Unidos. Por ejemplo, Paolo Roca, que se hizo en Argentina, tiene intereses en Italia, en Francia, tributa en Luxemburgo y no en Argentina, igual que Garcarín, tributa en Uruguay y no en Argentina. Y dice, ¿cómo podemos permitir que estos tipos que se enriquecen a costa nuestra, encima tengan geolocalizado su radio de acción fuera de Argentina? Eso debería prohibirse. Eso debería prohibirse. Es más, lo que muchos no pensamos es que si era una empresa extranjera, como pasa con la ley de incentivo a las grandes inversiones, uno dice, che, un tipo que viene a explotar un recurso natural argentino, le damos todo. No pagan impuestos, no dicen que exportan, no tienen que contratar gente en Argentina, pueden traer todo el personal de afuera. Nosotros tenemos que imponer las condiciones porque nosotros tenemos el recurso. Nosotros tenemos que decirle a alguien que venga a invertir en Argentina cuáles son las condiciones para que eso beneficie al conjunto, a la República, y no solamente al inversor extranjero. Desde que se aprobó el RIGI el año pasado, no vino una inversión extranjera, por más que le daban todo. No vino una. Y uno dice, y la gente dice, bueno, sí, está bien, pero si viene a invertir nos dan el... No, mentira, porque no paga impuestos, no dice que exporta, contamina, no contrata a nadie de Argentina. Entonces, ¿qué beneficio nos trae? Es regalar recursos para que se los lleven la élite internacional. Y eso es lo que puede dificultar la explicación hacia el votante que dijo, no, yo voy a esperar que Milei realmente haga lo que tiene que hacer para que estemos mejor. ¿Y qué tiene que hacer Milei para que estemos mejor? ¿Eso es lo que está haciendo ahora? ¿O impulsar una distribución del ingreso y un control de las empresas? Pasó esta semana con la Serenísima, que se intoxicaron un montón de personas con un tipo de queso, porque la AMNAT dice, yo no controlo tanto como debería controlar. Entonces se intoxicaron muchísimas personas por un queso de La Serenísima. ¡Viva la libertad, carajo!, para contaminar e intoxicar a la población argentina, ya sea algo nacional o algo importado. Y yo no sé quién es La Serenísima,
porque se vendió y no sé quiénes son los capitales que controlan la Serenísima, y eso es lo que distorsiona todo. Yo no sé a quién culpar, porque cada empresa que opera en Argentina es de muchísimos dueños, incluso Garcarín, que es apenas un accionista de Mercado Libre y Mercado Pago. Terrible. Gustavo, a ver, Tengo un montón de cosas para decir. por eso. Que dijeron que tengo tiempo libre. Sí, tenemos tiempo. Mi única preocupación es lo extenso después del material para que más gente se sume a escuchar tu muy interesante columna, ¿viste? La relación es a mayor tiempo, menor expectativa de que permanezcan en la nota. A menor tiempo, por ahí se ve más. Nada, esa relación. Aunque el secundario no lo aprobé. Bueno, así quedan como 8 títulos, así que, pero todos interesantes. Vamos rápido. Todos interesantes. Vamos rápido. Fíjate cómo es la impronta de este gobierno, que ahora el jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno buscará licitar la concesión de Tecnópolis por 25 años. Tecnópolis, que fue un esfuerzo del gobierno de Cristina, que Tecnópolis, aunque voy a decir una atrocidad, nació gracias a Macri, porque Cristina había pensado, creo que fue en 2011, 2012, hacer una muestra tecnológica en una parte de Capital Federal. Macri lo prohibió porque en ese momento se casaba con Aguada, y Cristina dijo, bueno, nos prohíben hacer una muestra en Capital Federal, la hacemos en Tecnópolis. Creó Tecnópolis, un espacio genial que uno en su momento lo visitó y se maravilló con lo que se mostraba ahí, donde los visitantes podían tener acceso a cómo funcionaban las empresas en Argentina, la industria, la cultura, recitales, cómo eran los dinosaurios, todo. Y esta gente lo va a privatizar, lo va a dejar en explotación de privados por 25 años. Por 25 años va a ser explotación privada. ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren privatizar la totalidad del país en beneficio de unos pocos. Gustavo, Esa es la impronta. Sí. me haces acordar a una de las reflexiones que había hecho Cristina, creo que fue antes de conocerse la condena de Comodoro Pi y de la corte nefasta, los tres monigotes, que decía, presten atención, estos tipos no crean nada, no inauguran nada, no hacen una escuela, no hacen un hospital, no invierten en cloacas, en agua, no hacen rutas, no hacen nada, pero después van atrás nuestro cambiándoles el nombre a todo. Claro, el asunto es que, a ver, se convenció desde los medios de comunicación y desde el discurso oficializado, desde el poder real, que cualquier obra pública era sinónimo de corrupción. Estos tipos, además de no hacer obras públicas, tienen la mayor cantidad de denuncias y de procesos de corrupción que ningún gobierno anterior. A ver, este gobierno en corrupción supera al de Menem. Sin embargo, Cristina, la única que está condenada, debido, Vudú, que fue condenado. ¿Pero por qué esas personas, Venido, Vudú, Cristina, están condenadas? Porque lograron que el reparto de la torta sea en favor de los trabajadores en más de un 55% con respecto al capital. Esa es la principal culpa que tienen estos condenados como Vudú, como Debido. Vudú no fue condenado por la causa Chicone, fue condenado por haber recuperado las AFJP, el negoción que Menem les regaló a los especuladores y que Vudú lo recuperó durante el gobierno de Cristina. Debido hizo la mayor cantidad de rutas y autopistas y obras públicas que se tenga memoria a lo largo de la historia argentina, y es condenado por esto. Y Cristina es condenada porque se animó a, no digo romper, sino apenas horadar un poquito el poder real
con la ley de medios, con la reforma judicial que no pudo ser porque la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. Es decir, el poder real está conformado por el poder económico, por el poder judicial que responde a ese poder económico y por el poder mediático que también forma parte de ese poder económico. Esos son los tres pilares que gobiernan Argentina a pesar de que nosotros votamos. Gobiernan aquellos a los que no votamos y que Cristina, Debido, Vudú y todos los funcionarios kirchneristas que pueden estar en proceso y con problemas, porque se animaron a rasquetear un poquito en ese poder real. Uno se pregunta, un próximo gobierno en el 27, por ejemplo, el más candidato de todos es Kicillof, ¿qué tiene que hacer para evitar las causas judiciales que les van a inventar, porque las inventan, las causas judiciales de Cristina, de Debido, de Vudú y etcétera, son inventos judiciales, mediáticos, para castigar, para perseguir, para anular? ¿Qué tiene que hacer Kicillof si asume en el 2027 la presidencia? ¿Cómo puede romper con todo este aparato construido prácticamente desde 2007 hasta ahora? Es impresionante. ¿Qué sé yo? No sé. Hasta diría que necesitamos una enorme revolución. Bueno, vamos a la inflación. ¿Querés que hablemos de la inflación? Sí, hablemos de la inflación. Hablemos. Bueno, sabemos, que ya lo habíamos dicho la semana pasada, que la inflación medida por el INDEC no representa realmente lo que uno experimenta en el poder adquisitivo, porque a lo mejor uno no tiene en cuenta cuánto aumenta el arroz de una semana para otra, uno no sabe cuánto aumenta determinado producto de una semana para otra, pero sí sabe y sí tiene en cuenta que lo que uno percibe como salario fijo, yo soy jubilado, percibo más o menos lo mismo desde hace unos meses, con algunas pequeñas variantes, y me alcanza para menos de lo que compro habitualmente. Imagínense una persona que cobra la mitad de lo que cobro yo, unos 700.000, 800.000 pesos, un poco más. Se tiene que mantener una familia. Yo vivo solo, no alquilo, y sin embargo, llego casi con lo justo, cobrando casi 1.800.000 pesos. Imagínense lo que debe ser mantener una familia con la mitad de eso. Y sin embargo, nos están diciendo que la inflación baja. Pero en realidad, el propio INDEC está diciendo que desde mayo último, que se alcanzó el 1,5% mensual, se fue acelerando desde mayo hasta ahora, todos los meses, y llegamos a un 2,5, 2,6% anunciado la semana pasada. Y los tipos siguen diciendo que estamos bajando la inflación. Más manipulación no puede haber. Una inflación del 1,8% durante el gobierno de Cristina era dramático, provocaba la indignación de gran parte de la población porque Patricia Bullrich y Sturzenegger ponían el numerito del IPC Congreso, y ahora que estamos al doble de esa inflación que teníamos en 2013, 2014, y nadie se indigna. ¡Qué pueblo de morondanga que tenemos! Y eso lo relaciono también con el resultado del balotaje en Chile, donde ganó Kast. ¿Y qué es eso pendular que tenemos los pueblos latinoamericanos de decir que nos vamos a salvar con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la izquierda? Y nadie, y después cuando viene una izquierda, nos quejamos de las modificaciones que hace la izquierda. ¿Cómo le van a cobrar impuestos a los más ricos porque tienen un yate y 25 mansiones? Bueno, es increíble, es increíble. Y nos adaptamos a esa inflación que es gradual, pero sin embargo, la inflación está subiendo y que está muy lejos del cero. Estamos en 2,6%.
2,9% en los precios regulados. Las tarifas de electricidad y gas superaron cualquier tipo de índice y sin embargo no hay protestas de la gente, no hay quejas. Es más, una encuesta de tipos que votaron el 26 de octubre por los candidatos de Javier Milei de la Libertad Avanza, dice, sí, yo estoy peor que hace 2 años, pero confío en que Milei nos va a sacar del pozo. ¡Wow! No, realmente no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y lo último, que fue, dos cosas me quedan. La justicia declaró sin validez el decreto 681/25, con el que el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. Recordemos, este fallo devuelve las pensiones por invalidez a los que se las habían negado. Recuerdan que hace un par de meses tenías que demostrar tu discapacidad frente a la oficina, a la ANDIS, mientras Spaugnolo y un montón de personajes más de este gobierno estaban cobrando coimas, hacían negociados, cobraban mucho más por los medicamentos que entregaban, que eso es algo silenciado por los grandes medios. Los dos grandes escándalos de corrupción de este gobierno son lo del ANDIS y lo de la estafa Libra, y estos tipos tuvieron el coraje, la osadía de que un tipo que le falta una pierna tenga que demostrar que le falta una pierna para recibir su pensión por discapacidad. Bueno, el juez Adrián González Charvay dictó sentencia definitiva al hacer lugar a un amparo colectivo contra el decreto de Milei que hicieron 2 personas y que se aplica a todo el colectivo de discapacitados. Por lo tanto, eso que había firmado Milei a través de un decreto en donde decía que no vamos a distribuir hasta que nos digan de dónde salen los fondos, la justicia dijo, tienen que distribuir sin precisar de dónde salen los fondos. Porque a la vez hay que recordar que estos tipos bajaron el impuesto a los bienes personales que no tienen nada que ver con la producción ni con la inversión, sino a lo que las personas físicas tienen de riqueza. Aviones, yates, mansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos tipos le perdonaron un gran porcentaje del impuesto a los bienes personales. Y lo último en estos tiempos de reforma laboral. El Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, dijo que del 72% del total de ocupados de la Argentina percibe ingresos mensuales por debajo del 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Por debajo de la canasta básica total, que lo habíamos dicho al principio, que es de 1.200.000. Habría que ver cómo se mide esa canasta básica de 1.200.000 a 13.799. Pero dice que los asalariados formales tuvieron una disminución histórica del 45% en sus ingresos. Hay empleados pobres, que ya lo veíamos en los tiempos de Alberto, no tan dramáticamente, pero donde los laburantes formales resultaban siendo pobres. Imaginemos cómo pueden ser los laburantes precarios, esos que se llaman cuentapropistas, que trabajan en plataformas, etcétera, etcétera. Cerca del 90% de todos los trabajadores de Argentina están por debajo del 1 millón de pesos. Es increíble la crisis de ingresos que hay, y Milei que sigue diciendo que la justicia social es una aberración. En fin, acá terminamos. Dios mío, Dios mío. Bueno, sí, me habías advertido, Gustavo, que era una columna difícil, bueno, producto del registro que estás haciendo de la Argentina que estamos viviendo y por vivir, porque si, ¿cómo es que decía algún compañero? Decía que ¿en serio creen que no podemos estar peor? Ojo, no anden provocando el destino. Bueno, se viene una reforma laboral tremenda. Bueno, pero aparte, más allá de la reforma laboral, que es la vuelta a la servidumbre, estos tipos
cuando uno lo escucha al ministro de Economía, el Toto Caputo, jamás habla de producción, jamás habla de industria. No les importa. Quieren convertir a la Argentina en un país de absoluto servicio, que en realidad más que servicio es servidumbre. Esa es la cuestión que gran parte de la población argentina aún no comprende. Cuando uno escucha a un jubilado que dice, por primera vez estoy yendo a un comedor comunitario, pero confío en Milei, es impresionante cómo han modificado la cabeza de gran parte de los ciudadanos argentinos para decir que sufrir es bueno para disfrutar dentro de 50 años. Esa es la gran estafa y el gran logro del modelo libertario que le hizo creer a gran parte de la población que es buenísimo sufrir para estar mejor a futuro, es buenísimo regalar los recursos de Argentina, contaminar, bajar los impuestos a los grandes contribuyentes, porque aparte, nosotros estamos pagando servicios e impuestos cada vez más caros, mientras los grandes contribuyentes, que gozan de fortunas incalculables, impensables, insoñables para nosotros, pagan menos impuestos que nosotros. Nosotros con el IVA pagamos hacemos gran parte del aporte del Estado en cuanto a contribución impositiva. Y los tipos que tienen millones de veces más que nosotros pagan proporcionalmente muchísimo menos. Es increíble cómo nos convencieron de que estamos mejor estando cada vez peor. Como decía Men en su momento, estamos bien pero vamos mal. Estos tipos dicen, estamos bien, pero vamos a seguir muy mal. Porque no hay nada que auspicie un futuro que nos lleve a una Argentina potencia, a una Argentina, como dice Trump, hagamos grande Argentina otra vez, hagamos grande América y también Argentina. Y después está esa cuestión oscilante de los votantes que tiene que ver con lo que pasó en Chile. Ganó Kast, un libertario tan libertario como Milei, que lo va a recibir en estos días, y que, bueno, hace que gran parte de América Latina esté al servicio de intereses que no van a beneficiar a América Latina. Bueno, veremos cómo se relacionan, porque para José Antonio Kast, la Patagonia es chilena, así que veremos cómo, capaz que se hacen amigos y dicen, tomá, esto es tuyo, tomá. Aparte, la gran discusión ahora es también, es cuánto pueden comprar de tierras extranjeros en Argentina, cuando hay una ley de tierras que pone un límite, y sin embargo están pensando, y ni nos enteramos de esa parte del sur de Argentina, que es la Patagonia, que es extensa, que es rica, cuánto están regalando de nuestros recursos naturales y de nuestro territorio a los extranjeros. Porque aparte es un gobierno que tiene una impronta muy... Hoy escuchaba un economista que decía Argentina estaba muy cerrada a los capitales extranjeros en los gobiernos anteriores y con este gobierno está abierto. Digo, ¿qué significa una economía cerrada? Nunca estuvo cerrada Argentina al comercio exterior con distintos países del mundo. Para ellos, para los grandes capitales argentinos, está cerrado Estados Unidos, que es una economía competitiva con lo que nosotros producimos. Compite con nosotros. Entonces, para ellos, para el 5%, es genial que nos mostremos sumisos a Estados Unidos. Pero esa sumisión a Estados Unidos la votaron en octubre. Gran parte de la población argentina votó en octubre la sumisión a Estados Unidos. Y no sé cómo salimos de esta. Y abro una botella de champán para decir feliz Navidad y feliz Año Nuevo, aunque lo que se viene no es muy lindo.
Gustavo, gracias. Es relativamente fácil. Si llega a ganar un gobierno de signo popular en 2027, es relativamente fácil salir de esto, porque yo pediría, como en términos futbolísticos, pediría el VAR, ¿no? Y revisar la jugada de estos 4 años de Javier Milei, retrotraer todo lo actuado por el gobierno de Javier Milei a la par del modelo político, económico, social que tengas pensado aplicar. Pero lo demás es fácil, es retrotraer absolutamente todo lo actuado por este gobierno. Dejo ahí la bitácora. Fíjate que en el 2011 Cristina sacó el 54% de los votos y todos aquellos que se vieron beneficiados por el gobierno de Cristina le votaron en contra. Porque Cristina era chorra, era corrupta, era... Y digo, la población argentina tiene poca conciencia de clase porque inmediatamente, y lo vimos con la 125, que todos se alinearon con el campo cuando estaban alineándose con especuladores que explotaban y contaminaban nuestro territorio. Y uno dice, ¿qué confianza puedo tener en que se vote mayoritariamente a Kicillof y después le acompañen en sus medidas en contra de aquellos poderes económicos reales que nos patean en contra y que hacen que Argentina sea un país absolutamente primitivo? Y digo, esa es la cuestión. ¿Cómo convencer a la población oscilante, como pasó en Chile y como pasó en Argentina, que no entiende que estar en contra de ese 5% de la población es beneficioso para el 95% restante? Eso es lo que Bueno, uno debería tener la convicción de que es la verdadera batalla cultural que tenemos que dar. sí, habrá que... Dar la acuerdo con los poderosos no es beneficioso para la mayoría de los argentinos. Bueno, habrá que entender que somos una Argentina mestiza, que no se puede andar amando a Europa o a Estados Unidos y sentirse un argentino blanco y la Argentina blanca, porque el corazoncito se te va afuera de las fronteras de nuestro país y te olvidas de cuidar lo tuyo. Entonces, Yo me acuerdo que a principios del siglo, muchos intelectuales argentinos, a principios del siglo XX, perdón, muchos intelectuales argentinos se sentían exiliados en Argentina, europeos que estaban exiliados en Argentina. bueno, ahí está, esa es la respuesta. Digo, no creo que en este momento haya argentinos que se sientan exiliados en Argentina, pero sí que adhieren a los intereses de los tipos que los explotan y los perjudican. Es decir, yo estoy de acuerdo con el que me esclaviza, yo estoy de acuerdo con el que me precariza, el que me paga menos de lo que me corresponde y ellos tipos ganan fortunas y especulan. Bueno, ¿qué pasó en el gobierno de Cristina cuando se estatizó YPF o el 51% de YPF? Que muchos estaban en contra y siguen estando en contra por el juicio que Loretta Preske está haciendo en Estados Unidos, en Nueva York. Y nadie se preocupa, digo, che, ¿cómo un tribunal de Nueva York va a estar por encima de una ley del Congreso argentino? Tal cual. Y bueno, ¿cómo hacer que la gente comprenda que para estar mejor hay que estar en contra de esos intereses? De los Estados Unidos, el 5% de la población argentina, de Paolo Roca, de Mañeto. Con la ley de medios también se vio. ¿Cuántos salieron a protestar por la ley de medios que afectaba la libertad de expresión de quién? Del tipo que nos estaba colonizando. Por favor. Clarísimo. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno. Gustavo, Feliz Navidad. igualmente. Gracias por la paciencia. No, al contrario. Hablamos con pan, no para festejar, sino para entrar en coma y no entender nada de lo que pasa, porque tenemos realmente un panorama espantoso. Bien, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Buen año y nos reencontramos pronto. Bueno, obviamente que pasen un buen verano, feliz año nuevo, feliz Navidad y nos veremos no sé cuándo, pero calculo que en febrero o marzo, reencontrarnos con lo que queda del país. Dale, Gustavo. Gran abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias, Sergio, y la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral de Posadas. Chau, 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 chau. Gustavo Rosa con nosotros, nuestro querido amigo Gustavo Rosa, licenciado en trabajo, licenciado en letras, licenciado en periodismo, docente universitario, haciendo esta columna de Panorama Político.